Brasil llega a este mundial lleno de incógnitas. Nuevo seleccionador con Ancelotti, Vinicius fuera de su mejor forma y el regreso inesperado de Neymar. ¿Hasta dónde puede llegar esta Brasil? Dentro vídeo. Creo que Brasil llega al mundial en una situación, yo diría que bastante extraña, porque no llega realmente en crisis, pero tampoco llega transmitiendo la sensación de superioridad o de potencia de otras selecciones brasileñas. De hecho, si preguntamos a gente al azar sobre quiénes son sus favoritos, es posible que pocos te digan que Brasil. Y eso ya dice bastante. La gran noticia de Brasil, creo que en este último ciclo, ha sido la llegada de Carlo Ancelotti. Una decisión histórica, un entrenador extranjero, un seleccionador europeo dirigiendo a Brasil. Y eso es lo que más nos dice, yo diría, del estado actual del fútbol brasileño. Un fútbol que a nivel de clubes está creciendo muchísimo, pero que no está consiguiendo lo mismo a nivel de selecciones. Y la pregunta es, ¿cuánto puede influir en tan poco tiempo Carlo Ancelotti? Porque una selección no es un club, no hay entrenamientos diarios durante meses. Tampoco puede decidir si fichar un central o un delantero. Es decir, tampoco hay tanto tiempo para construir demasiado. Ahora bien, hay muchas más dudas. Por ejemplo, Vinicius. La temporada no ha sido lo que se podría esperar, sino mucho más por debajo de lo esperado. Y otra incógnita, o tal vez yo diría sorpresa, que ha sido el regreso de Neymar cuando ya todos pensábamos que su ciclo en la selección había terminado. Es decir, yo me quedo con la sensación de que esta selección brasileña en general tiene más dudas que otra cosa. Pero también os digo, tampoco sería un sorpresón ver de repente a Brasil llegar a una semifinal o incluso a una final, ¿por qué no? Hay selecciones muy trabajadas tácticamente y otras selecciones muy fuertes físicamente. Pero luego está Brasil. Y aunque genere tantas dudas como lo hace, sigue teniendo futbolistas que pueden decidir partidos, que pueden decidir claves en momentos importantes. Quizás de toda la convocatoria, el que llega en mejor momento podría ser Rafinha, incluso. Martinelli lleva años compitiendo al máximo nivel. O Mateus Cunha, este año en el Manchester United, yo creo que ha dado un buen paso. Y sí, Vinicius no llega en su mejor temporada, o después de su mejor temporada, aunque también es cierto que ha ido un poquito de menos a más. Y esto es importante, porque si llega al Mundial en un momento clave, puede ser muy bueno para él. Y en un mundial donde a partir de, en este caso, 16avos, todas las eliminatorias, todos los partidos se pueden llegar a decidir por claves, esto puede ser importante. Porque Vinicius sí tiene algo que no todos los futbolistas tienen, y es la capacidad de decidir un partido con un pequeño detalle. Así que no conviene subestimar a una selección como Brasil, por mucho que pensemos que ya no es la Brasil que todos conocíamos. Posiblemente de todas las selecciones es Brasil quien ha ganado más con el banquillo. Porque estamos hablando de que hace pocos meses Carlo Ancelotti se ha hecho con el control de la selección brasileña. Estamos hablando de uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol, que ha ganado ligas, que ha ganado Champions, que ha ganado cosas en muchos equipos de los más importantes del fútbol europeo. Ahora bien, tampoco es que haya tenido tanto tiempo para poder construir su método en Brasil, pero sí ha aportado algo que Brasil necesitaba como el agua, por lo menos al principio, y es tranquilidad. Ahora la sensación de Brasil es que tiene algo más orden, algo más de equilibrio y cierta menos dependencia de lo que es el talento individual. Y eso puede ser importante en un mundial, donde no se trata solamente de jugar bien, sino de ser clave en el momento perfecto. Y si hay algo que sí que podemos decir que son los equipos de Ancelotti, es que son equipos que saben competir en este máximo nivel, que saben buscar esa clave. Cuando pensamos en Brasil, pensamos en grandes talentos, en grandes regateadores. Pero si miramos la convocatoria para el Mundial, nos vamos a encontrar con algo interesante. Aunque esta selección no parece la más brillante precisamente de la historia, lo que sí transmite es una cosa importante, y esta es seguridad. Alisson, el portero, sigue siendo uno de los mejores del mundo. Gabriel Magalhães sigue consolidado al máximo nivel. Bremer aporta contundencia. Y Marquinhos es uno de los líderes del vestuario y de la defensa. No digo que estemos hablando de la defensa más espectacular del torneo tampoco, pero sí digo que esta línea es una de las más fiables de Brasil en los últimos años. Y esto es importante, porque cuando lleguen los cruces
puede ser o puede terminar siendo algo determinante. Tengo la sensación de que esta Brasil puede estar mejor preparada para competir que la que hemos visto hace pocos años anteriores. Vamos a establecer una pequeña diferencia, porque una cosa es tener talento, y Brasil lo tiene, y otra muy distinta es tener certezas. ¿Y a qué me refiero con certezas? Pues que otras selecciones favoritas sí tienen en el ataque, sí tienen en el centro del campo jugadores que sabemos que van a hacerlo bien. Futbolistas que sabes más o menos a ciencia cierta qué es lo que te pueden dar. En Brasil eso ya no está tan claro. Endrick sigue siendo un futbolista con muchísimo potencial y que lo ha hecho bien en la cesión al Lyon. Pero todavía nos podemos preguntar, y bien hecho hacemos, cuál es el potencial que tiene Endrick en un campeonato como este. Mateus Cunha, por ejemplo, ha crecido bastante, pero no es el típico delantero que podemos asegurar que va a marcar las diferencias como lo han hecho otros delanteros brasileños a lo largo de su historia. ¿Y Neymar? ¿Sigue siendo Neymar o ya no es el Neymar que conocemos? Porque no parece que esté en el punto de su carrera donde puede llegar a ser tan determinante como él lo era hace unos años. Así que podemos decir que Brasil está en una situación un tanto curiosa. Tiene muchos futbolistas capaces de marcar goles y de crear fútbol, pero no parece haber una referencia ofensiva realmente creíble. Y en un torneo como un mundial, que al final es muy corto, esto puede resultar importante. Una de las preguntas quizás más importantes de la selección brasileña de cara a este mundial es acerca de qué Vinicius, qué versión vamos a ver en este campeonato. Porque si Brasil quisiera o puede optar para ser campeona, tendría que tener al mejor Vinicius. Y la realidad es que no llega precisamente después de su mejor temporada en el Real Madrid. De hecho, ha estado muy, pero que muy lejos de sus versiones anteriores. Ya no es el Vinicius que pugnaba por el Balón de Oro. Con Vinicius, en el último año ya has dejado de tener la sensación de que podía marcar un gol en cualquier momento o que podía ser definitivo. Ojo, eso puede no significar que haya dejado de ser el futbolista extraordinario que todos pensamos y que sabemos que es, pero sí genera muchísimas dudas del tipo de campeonato que puede llegar a hacer. Y quizá podría ser ahora mismo una de las mejores bazas que podría tener Brasil. Porque si Vinicius es capaz de recuperar algo de su mejor forma, entonces sí que podemos empezar a ver a Brasil como una candidata al menos para llegar lejos. Pero si mantiene el nivel que ha estado demostrando esta temporada en el Real Madrid, a mí es algo que me cuesta mucho creer. Seguramente la presencia de Neymar en la convocatoria para el Mundial es lo que más debate genera. De hecho, parecía bastante improbable que Neymar estuviera en la convocatoria para jugar este Mundial. Y sí, podemos hacer varias lecturas de esto. La primera es que Brasil recupera a uno de sus futbolistas más talentosos de su historia. Es un futbolista capaz de resolver una acción con un pase, con una jugada, con una inventiva. Pero también hace una lectura bastante menos optimista, y es la de este Brasil necesita a Neymar, un futbolista que lleva años fuera del foco principal competitivo. Y eso nos puede también decir que ese cambio generacional que quizás necesitaba Brasil no se está llegando a producir de la manera que al menos ellos esperaban. Yo no creo que Ancelotti vaya a construir el equipo de Brasil para este mundial alrededor de Neymar, pero sí creo que puede convertirse en un recurso valioso para ciertos momentos. Pero desde luego tenemos dudas acerca del ritmo, acerca del físico, quizás no de su talento. Lo que sí es verdad es que esto puede convertirse en una de las historias de este mundial. Sigo pensando que el jugador clave para Brasil en este mundial tiene que ser Vinicius. Y precisamente porque viene de una mala temporada en el Real Madrid. Si analizamos a todas las figuras de las principales candidatas de España, de Argentina, de Francia, siempre vamos a tener la duda de cómo llega al Mundial, qué tipo de Mundial va a poder ser capaz de hacer Lamine o qué tipo de Mundial va a poder hacer Mbappé. Bien, pues esa misma duda con Vinicius tiene mayor relevancia. Porque como decía antes, creo que si Brasil es capaz de recuperar un buen estado de Vinicius sin que incluso llegue a ser el mejor de su carrera, yo creo que sí
sí que tiene potencial esta selección para llegar un poquito más lejos. Pero si eso no es capaz de hacerlo, me parece que Brasil lo va a tener mucho más difícil. Si pensamos en Brasil y pensamos en los grandes nombres de Brasil, vamos a hablar de, obviamente, Vinicius, de Neymar, de Rafinha, pero en los mundiales siempre aparece alguien que está por detrás de los focos y que se convierte en una de las historias del mundial. En este sentido, mi apuesta va por Ryan. No porque piense que vaya a ser titular indiscutible, ni mucho menos, sino porque tiene el perfil para sorprender. Es joven, es atrevido y llega sin presión de ser una gran estrella. Y para ciertos momentos donde las defensas estén cansadas, donde haya más espacios, en prórrogas, en partidos rotos, este tipo de jugador puede llegar a marcar diferencia. Así que no me extrañaría que dentro del mundial se empezara a hablar de este jugador. Yo soy Alfon, esto es HF con Alfon, historias de fútbol, y estos días premundial estamos haciendo un pequeño análisis de cómo llegan al mundial las principales favoritas. Espero que te haya gustado el vídeo y, como digo siempre, aquí en Ruta Mundial estamos haciendo una pequeña serie dedicada al mundial hasta que termine el campeonato, tanto aquí en este canal como en el otro canal, en Alfon Explora. Así que si te apetece, también lo dejo abajo en la caja de comentarios por si te apetece ir. En fin, nos vemos mañana con algo nuevo. Adiós.